Documento de apoyo pedagógico número 78. Métodos para la enseñanza de la lectoescritura. En este documento trataremos los distintos métodos de enseñanza de la lectoescritura. Tenemos el método alfabético o de letreo, método fonético o fónico, método silábico y método de lectura de Glenn Doman. Método alfabético o de letreo. Desde que se inició durante la antigüedad la enseñanza de la lectoescritura en forma sistematizada, se ha empleado el método alfabético. Este método se viene usando desde la edad antigua, media y moderna. Recibió el nombre de alfabético por seguir el orden del alfabeto. Según Giuseppe Lombardo Radice, su aplicación requiere del seguimiento de estos pasos. 1. Se sigue el orden alfabético para su aprendizaje. 2. Cada letra del alfabeto se estudia pronunciando su nombre. A, B, C, D, E, F, etc. 3. La escritura y la lectura de las letras se va haciendo simultáneamente. 4. Aprendiendo el alfabeto se inicia la combinación de consonantes con vocales, lo que permite elaborar sílabas. La combinación se hace primero con sílabas directas, por ejemplo, va. Después con sílabas inversas, por ejemplo, la A con la B. Y por último con sílabas mixtas. 5. Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente oraciones. 6. Posteriormente se estudian los dictongos y trictongos, las mayúsculas, la acentuación y la puntuación. 7. Este método pone énfasis en la lectura mecánica y posteriormente a la expresiva, que atiende los signos de puntuación, pausas y entonación, y después se interesa por la comprensión. Este método de enseñanza de la lectoescritura no posee ninguna ventaja. Desventajas. 1. Rompe con el proceso normal de aprendizaje de la mentalidad infantil. 2. Por su aprendizaje lento, primero se memorizan las letras y después se combinan. 3. Por atender la forma y el nombre de las letras y después las combinaciones, luego lee y después se preocupa por comprender lo leído. El método presenta más desventajas que ventajas, dado que el alumno, por dedicar especial atención a la forma, nombre y sonido de las letras, desatiende lo principal, que es comprender el significado de la palabra y luego analizar la función que desempeñan las palabras. El niño que aprende a leer con este método se acostumbra a deletrear, por lo que el aprendizaje y comprensión de la lectura es lento. Para los tiempos actuales en que la rapidez impera, este método es totalmente inadecuado. Método fonético o fónico. Se considera que fue Blas Pascal el padre de este método. Se dice que al preguntarle su hermana Jacqueline Pascal cómo se podía facilitar el aprendizaje de la lectoescritura en los niños, recomendó hacer pronunciar a los niños solo las vocales y los dictongos, pero no las consonantes, que no debe hacérseles pronunciar sino en las diversas combinaciones que tienen con las mismas vocales o dictongos, en la sílaba o en la palabra. Esto implicaba eliminar el nombre de cada grafía y enfatizar su punto de articulación. Otro pedagogo a quien se lo reconoce como el padre del método fonético es Juan Amos Comenio. En 1658 publicó el libro Orbis Pictus, El mundo en imágenes. En él presenta un abecedario ilustrado que contenía dibujos de personas y animales produciendo sonidos onomatopéyicos.
Con este aporte contribuyó a facilitar la pronunciación de las grafías consonantes, principalmente de aquellas que no poseen sonoridad, permitiendo que se comprendiera la ventaja de enseñar a leer produciendo el sonido de la letra y no se nombra. Proceso que sigue la aplicación del método fonético o fónico. 1. Se enseñan las letras vocales mediante su sonido, utilizando láminas con figuras que inicien con la letra estudiada. 2. La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura. 3. Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la ilustración de un animal, objeto, fruta, etc., cuyo nombre comience con la letra por enseñar. Por ejemplo, para enseñar la M, una lámina que contenga una mesa. O de algo que produzca el sonido onomatopéyico de la M. 4. Cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas, como la C, la CH, la J, la K, la N, la P, la Q, la W, la X, la Y, etc., se enseñan en sílabas combinadas con una vocal. Ejemplo, chino, con la figura de un chino. 5. Cada consonante aprendida se va combinando con las 5 vocales, formando sílabas directas. Por ejemplo, ma, me, mi, mo, mu. 6. Luego se combinan las sílabas conocidas para construir palabras. Ejemplo, mamá, ama, memo, etc. 7. Al contar con varias palabras, se construyen oraciones. Ejemplo, mi mamá me ama. 8. Después de las sílabas directas se enseñan las inversas y oportunamente las mixtas, las complejas, los dictongos y trictongos. 9. Con el ejercicio se perfecciona la lectura mecánica, luego la expresiva, atendiendo los signos y posteriormente se atiende la comprensión. Ventajas. 1. Es más sencillo y racional que el método alfabético, evitando el deletreo. 2. Se adapta con facilidad al castellano por ser este un idioma fonético. La escritura y la pronunciación son similares. Se lee tal como está escrito. 3. Como el enlace de los sonidos es más fácil y rápido, el alumno lee con mayor facilidad. 4. Se aumenta el tiempo disponible para orientarlo a la comprensión de lo leído. Desventajas. 1. Por ir de las partes al todo es sintético y por consiguiente está contra los procesos mentales del aprendizaje. 2. Por ir de lo desconocido, el sonido, a lo conocido, la palabra, está contra los principios didácticos. 3. Por atender los sonidos, las sílabas y el desciframiento de las palabras, descuida la comprensión. 4. La repetición de los sonidos para analizar los vuelve el proceso mecánico, restando con ello el valor al gusto por la lectura. 5. Requiere que el profesor domine el método y prepare material de apoyo, como láminas que posean imágenes que refuercen el aprendizaje del fonema. Es el mejor método de los denominados sintéticos, dado que en el idioma castellano la mayoría de los fonemas solamente poseen un sonido. Se exceptúan los fonemas C, G, H, Q, X, Y y W. Este método se presta más para la enseñanza de la lectura. Recomendaciones. El maestro puede combinar este método con otros de marcha analítica. Método silábico. Insatisfechos con los resultados del método alfabético y el fonético, se siguió en la búsqueda de uno que facilitara más la enseñanza de la lectura, surgiendo así el método silábico. El método silábico se les adjudica a los pedagogos Federico Hediker
y Samuel Heinicke. El método se define como el proceso mediante el cual se enseña la lectoescritura y consiste en la enseñanza de las vocales. Posteriormente, la enseñanza de las consonantes se van cambiando con las vocales, formando sílabas y luego palabras. Proceso del método silábico. 1. Se enseñan las vocales enfatizando en la escritura y la lectura. 2. Las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación. Luego se pasa a la formulación de las palabras para que se estimule el aprendizaje. 3. Cada consonante se combina con las 5 vocales en las sílabas directas. Así, ma, me, mi, mo, mu. 4. Cuando ya se cuenta con varias sílabas, se forman palabras y luego se construyen oraciones. 5. Después se combinan las consonantes con las vocales en sílabas inversas. Así, am, em, in, on, un. Y con ellas se forman nuevas palabras y oraciones. 6. Después se pasa a las sílabas mixtas, a los dictongos, trictongos y finalmente a las de 4 letras llamadas complejas. 7. Con el silabeo se pasa con facilidad la lectura mecánica, la expresiva y la comprensiva. 8. El libro que mejor representa este método es el silaberío. Ventajas. 1. Omite el deletreo del método alfabético y la pronunciación de los sonidos de las letras por separado, tal como lo propone el método. 2. Sigue un orden lógico en su enseñanza y en la organización de los ejercicios. 3. Las sílabas son unidas, sonoras que los sentidos captan con facilidad. 4. Se adaptan al idioma castellano, siendo una lengua fonética. 5. Es fácil de aplicar y unos alumnos los pueden enseñar a otros. Desventajas. Por ir de lo particular a lo general, se rompe el sincretismo de la mente infantil. 2. Al partir de las sílabas, es abstracto y artificioso, por lo que su motivación se hace muy difícil y no se puede despertar el interés en el niño. 3. Aún partiendo de la sílaba, el aprendizaje es muy lento. 4. Por ser muy mecánico, da lugar a que se descuide la comprensión. Otros métodos. Método de marcha analítico. Tienen la característica de partir de unidades con sentido completo, para luego retomar elementos más pequeños como los fonemas o las sílabas, elementos que por sí solo carecen de significado. Método de cuentos. Se aprovecha de la curiosidad e imaginación de los niños para enseñar a leer. Para su aplicación, parte de la lectura de un cuento en cada clase. Los materiales que se emplean son cuentos cortos, rimas infantiles, fábulas, cantos, diálogos, dramatizaciones y juegos, los cuales deben ser interesantes, novedosos. El maestro debe tener entusiasmo y capacidad narrativa para que provoque y mantenga el interés. Técnicas para la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. Para apoyar y reforzar el aprendizaje de la lectoescritura, los y las docentes aplican algunas estrategias metodológicas que facilitan el aprendizaje. A esas estrategias también se les pueden llamar técnicas. Esas técnicas son animación por la lectura, motivar al niño o niña a que lea. Se pueden utilizar cuentos cortos, adivinanzas y juegos. Lectura individual, tomarse tiempo para que cada uno de los niños lean cierto párrafo de un libro, periódico o láminas, aparte de los demás compañeros de la clase. Lectura en grupo, tomar en cuenta a todos los alumnos de un determinado grado o nivel y leer todos a la vez.
Esto se puede hacer en carteles ilustrados o en la pizarra. Lectura en voz alta. Consiste en que los niños lean de la pizarra o cartel palabras y oraciones, supervisados por la maestra o maestro. Lectura silenciosa, en la que nadie puede alzar la voz, pues todos leen, ya sea en forma individual o en grupo, pero mentalmente. Juego de lectoescritura con diferentes materiales. Es cuando usamos no solo la pizarra, sino dibujos o juguetes, loterías, tarjetas con sílabas o palabras que permitan al alumno una lectura más emocionante. Copias de palabras, frases y oraciones. Es cuando el niño transcribe, ya sea del pizarrón, libro, cartel, palabras, frases y oraciones. Dictado de palabras, frases y oraciones. Cuando la maestra o maestro hace un dictado, menciona varias frases cortas, palabras cortas u oraciones simples. Lectura comprensiva, cuando el niño puede de forma sencilla explicar lo que entendió al leer una oración o un párrafo. Lectura espontánea. Consiste en que el niño o la niña, por iniciativa propia, tomen un libro y lo lean. Creación literaria. Es cuando los niños inventan cuentos, adivinanzas, poemas y luego la maestra va retomando sus ideas y las escribe en papel o pizarra. Método Glenn-Doman. Los niños pequeños pueden aprender a leer palabras y párrafos exactamente igual que aprenden a entender las palabras habladas, las frases y los párrafos. Cuando el oído capta o recoge una palabra o mensaje hablado, este mensaje auditivo se rompe en una serie de impulsos electroquímicos que son enviados al área auditiva del cerebro, que los descodifica y comprende en lo que se refiere al significado que la palabra intentaba transmitir. De la misma manera, cuando el ojo capta una palabra o mensaje escrito, este mensaje visual se rompe en una serie de impulsos electroquímicos que son enviados al área visual del cerebro, donde se descodifican y se comprenden como lectura. Es un instrumento mágico el cerebro. Funciona igual en lo auditivo que en lo visual. Es un ejemplo de derivación del método de palabras normales y global. Es un método de lectura precoz. La principal novedad es que se inicia a los 2-3 años. Las 3 primeras palabras serán papá, mamá y el nombre del niño. El resto, hasta 15, deben ser los términos más familiares y placenteros que le rodean. Nombre de los miembros inmediatos de la familia, parientes, animales domésticos, alimentos favoritos, objetos y actividades preferidas. No se puede incluir una lista exacta porque son muy personales. Palabras básicas del cuerpo. Las 20 palabras básicas del cuerpo serán mano, rodilla, pie, cabeza, nariz, pelo, labios, ceja, pierna, ojo, oreja, brazo, pulgar, dientes, diente, boca, codo, dedo, lengua y hombro. Debemos añadir 2 series más de 5 palabras, también del vocabulario del cuerpo. Así iremos añadiendo nuevas palabras y quitando las antiguas. Eliminaremos una palabra de cada serie que hayamos enseñado durante 5 días y la reemplazaremos por una nueva. Las antiguas las guardaremos para repasarlas. Palabras básicas del mundo inmediato del niño. Es el vocabulario doméstico, objetos, posesiones, acciones y nombres propios, que siempre escribiremos con mayúscula al principio. Objetos: silla, ventana, baño, televisión, mesa, cocina, pared, puerta, nevera. Posesiones: plato, vaso, zapatos, vestido, cuchara, pelota, pijama. Acciones: sentarse, comer, reír, subir, andar, saltar y leer. La lista sería interminable, así que cada uno la adapta a sus niños. Vocabulario de estructura de la frase. Son las palabras que necesitamos para construir una frase. Artículos, adverbios,
preposiciones, el, la, que, como, aquí, dónde, cuándo, por qué, por, siempre, nunca, solo. Vocabulario de frases estructuradas. Ahora vamos a utilizar fotos y dibujos además del texto. Necesitaremos tarjetas de frase tan grandes como sea necesario y tarjetas para palabras sueltas, que uniremos con anillas para formar lo que será su primer libro. Lectura de un libro auténtico. Buscaremos libros que tengan letras mayúsculas y minúsculas. Nos servirán libros de cuentos y también las típicas cartillas de lectura. El alfabeto. Seguramente a estas alturas el niño ya sabrá una gran parte del alfabeto o su totalidad. Se lo enseñaremos en mayúscula y en minúscula utilizaremos cartulinas. Al niño le encantará poder escribir sus propias palabras. Si es muy pequeño, habrá de ser con el tablero y posteriormente con máquina de escribir o con el ordenador.